Pero, ¿sabe usted que hay muchas ciudades que tuvieron este domo, pero por un mismo plan alienígena superiores fue destruido? Vamos a comenzar con la primera ciudad que tal vez usted no la recuerde. En las costas de Cuba. En las costas de Cuba vamos a ver cómo es que hay una ciudad impresionante que está llena de pirámides. También tenemos Dwarka en la India. Era la ciudad de Krishna. Nadie sabía dónde estaba porque estaba en el mar. El relato cuenta que hubo una gran inundación, es decir, que el domo se rompió. Pero había una especie de rieles que iban a las profundidades del mar, la superficie, para construir o para vivir abajo, en el domo. Esto es el cuerpo divino de Dios y se divide en 10 partes. Vamos a recorrer primero en las 3 primeras, que es Keter. Luego tenemos Binah y Jokmah. Es la técnica del ensoñamiento. Y esta es la técnica que se encuentra básicamente en el segundo nivel, como es lo que ustedes pueden ver, la creación. Es decir, Geburah, Tiferet y Gesed. Y eso es lo que empezamos a manifestar en el mundo de los sueños, es decir, en el mundo astral, para después convertirlo en la acción, en el mundo físico. Entonces, estos 4 niveles son en los que usted puede llegar a manifestar todo lo que usted quiera. Este es uno de los poderosos símbolos. Porque cuando empiezo a observar los archivos extraterrestres que me dieron, empecé a darme cuenta de que nuestros ancestros, claro, eran nómadas y andaban de un lugar a otro, pero para civilizar no se podía tener al grupo de personas andando en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los convirtieron en sedentarios. ¿Y cómo los convirtieron en sedentarios? Fíjate cómo aparece el maíz. El maíz, extrañamente, es un cereal que ha sido modificado, una planta que fue modificada. ¿Y quién la trajo? Quetzalcóatl. Antes de Quetzalcóatl no existía eso. La historia cuenta que a medida él va caminando, empieza a surgir y es él quien entrega el sagrado maíz. ¿Dónde aparece la aloe vera? La aloe vera por primera vez aparece en Egipto. ¿Y quiénes la entregan? Es que quienes las entregan son los dioses que venían de los cielos, se la entregaron a los egipcios como un regalo. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Espero que estés súper bien. Ahora sí, el tema que vamos a tocar te va a gustar. Sobre todo porque es de ese conocimiento prohibido que vos no encontrás en Google ni en YouTube y solamente lo vas a encontrar en este canal y solamente podás ver ese conocimiento en las conferencias que daré virtualmente como esta. ¿Cómo están, familia? Espero que estén súper bien. Los invito a todos a que puedan asistir a la primera conferencia de Marcelo Larín virtualmente, seleccionados por extraterrestres. Así es como se llama la conferencia, en donde veremos esos 2 grupos de personas que han sido y seguirán siendo seleccionados por extraterrestres. También tendremos métodos de sanación y haremos un viaje en el futuro. Una técnica que le va a ayudar a usted a siempre estar anticipado ante cualquier vicisitud, en donde usted va a poder contemplar su yo del futuro. Si usted quiere asistir, usted puede hacerlo a través de estos números de WhatsApp que está viendo en pantalla. Será este próximo 21 de abril, así que no se lo puede perder.
este programa va a marcar un antes y un después en su familia y también en usted. Así que de forma virtual, sin importar el país, lo podrá ver este próximo 21 de abril. Así que familia, espero verlos a todos ustedes y que ustedes también tengan la experiencia de asistir a una conferencia, que el poder que vamos a generar en su familia y dentro de usted va a ser único. Así que la cita, el cosmos ya se la ha dado, depende de usted asistir. Mucho hemos escuchado acerca de la Atlántida, mucho hemos escuchado acerca de esas ciudades que de repente desaparecen. Esas ciudades en donde había mucha sabiduría, había mucha tecnología, pero realmente nos hemos planteado la manera correcta de verlas o no nos hemos planteado la manera correcta en que deberíamos de verlo. ¿Usted qué cree de todo esto? Pienso que la manera en que las hemos planteado ha sido totalmente errónea. Cuando estuve en Grecia, precisamente en este lugar que usted está viendo, que le conté en el programa anterior, me percataba de que era esa isla que tenía un domo y básicamente se sumergía. Y es que la mayoría de esos continentes perdidos, la mayoría de esas grandes ciudades que ahora están bajo el agua, fue así como terminaron porque el domo fue destruido. Cada una de estas ciudades tenía un domo, pero no estaban en la superficie. Hemos escuchado que hubo una gran inundación, pero claro, nuestro pensamiento es que estas grandes ciudades estaban en la superficie y creció el agua y la agua fue la que la sumergió, pero no es así. Estas grandes urbes nunca estuvieron en la superficie. Estas grandes urbes siempre fueron construidas y hechas abajo, en el mar. Nunca es que se cayeron, se derrumbaron o es que haya subido el agua desde un principio. Todas estas ciudades estaban ya desde el agua, pero los recubría un gran domo. Y el día que ese gran domo fue destruido, fue ese día en el cual la Atlántida fue destruida en su totalidad. Este nuevo planteamiento, claro, creo que es mucho más lógico que aquel que nos dicen que era un territorio y en los cuales se sumergió. Pero no fue así, es que ellos ya estaban ahí habitando. Y no solamente fue esa ciudad a la cual el domo se le rompe. Por eso es que han venido en diferentes tradiciones diciéndonos que hay un gran domo en el cual no podemos salir. Y efectivamente, pero ese gran domo del cual muchos dicen que es en el que vivimos y no podemos salir, sí existió, pero no en esta era. No en esta superficie de la tierra. Ese gran domo del que muchos hablaban sí existió, pero en las grandes ciudades que fueron habitadas abajo. Si no, vámonos directamente a algunos escritos. Fíjate, podemos irnos a los Anunnakis. Los Anunnakis ya nos hablaban que tenían un dios que se llamaba Oannes. Ese dios que se llamaba Oannes, lo curioso de todo es que ¿de dónde venía? Ese ser venía del agua. En el agua es donde él tenía su mundo, un mundo civilizado, un mundo que sabía de cultivos. ¿Y cómo puede cultivar en el agua? Es la pregunta, porque ese ser cuando sale del agua, ese es el que comienza la civilización en esa parte de Sumeria. Les enseña también a cultivar. Piensen. ¿Cómo les iba a enseñar a cultivar si todo estaba hundido, supuestamente? Y no, es que ellos vivían en esos grandes domos. Entonces, en esos grandes domos obviamente había oxígeno. Había una especie de luz solar que ingresaba también. Entonces, por eso ellos sabían el arte de cómo poder cultivar, cómo poder sembrar. Y de hecho, la siembra, eso
fue básicamente un gran proyecto alienígena. Porque cuando empiezo a observar los archivos extraterrestres que me dieron, empecé a darme cuenta de que nuestros ancestros, claro, eran nómadas y andaban de un lugar a otro, pero para civilizar no se podía tener al grupo de personas andando en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los convirtieron en sedentarios. ¿Y cómo los convirtieron en sedentarios? El día que le entregaron a ellos el conocimiento de la agricultura, de la siembra. Entonces, al haberles entregado a ellos el conocimiento de la agricultura, lo que sucedió es que ya no había necesidad de ir a buscar los alimentos, porque ahora se podían llegar a obtener. Eso era la diferencia. De que estas especies, cuando comenzaron a civilizar, se percataron de que si andábamos de rumbo en rumbo, errantes como civilización, nunca íbamos a poder construirnos. Entonces es ahí donde a ellos se les ocurre empezar a darle el conocimiento de la agricultura. ¿Para qué? Para que las civilizaciones estuvieran estáticas, fueran sedentarias y se establecieran en un lugar. A partir que estuvieron establecidas, resurge un nuevo conocimiento. Pero mientras se manejaban en tribus nómadas, no había un conocimiento más que el de la caza. Pero cuando los aliens deciden entregar también granos y cereales que habían sido modificados genéticamente para que el humano nuevo, creado de la tierra, pudiera alimentarse y desarrollarse. Entonces, cuando se los entregan, es ahí donde comienza y empiezan a surgir las grandes ideas y el nuevo conocimiento. Porque a partir de que les entregan el conocimiento de la agricultura, tú sabes qué es lo que tuvieron que hacer. Efectivamente, tuvieron ellos que empezar a observar las estrellas. Entonces tuvieron que aprender astronomía. Pero también tuvieron que aprender astrología, el poder de los astros y la influencia en nosotros. Entonces, a raíz de este gran plan que los aliens comienzan a convertirnos en sedentarios, comienza a resurgir la religión, la civilización, la sociedad, la filosofía, etcétera, etcétera. Pero es hasta ahí. Mientras éramos tribus que andábamos por todos lados como nómadas, no surgía el conocimiento hasta que los aliens deciden establecernos. Es ahí donde ya empieza a surgir una nueva civilización. Fíjate cómo aparece el maíz. El maíz, extrañamente, es un cereal que ha sido modificado, una planta que fue modificada. ¿Y quién la trajo? Quetzalcóatl. Antes de Quetzalcóatl no existía eso. La historia cuenta que a medida él va caminando, empieza a surgir y es él quien entrega el sagrado maíz. Y comienza ahora la civilización en el área de Mesoamérica. Y podemos seguir observando cómo diferentes seres, dioses, como vos quieras llamarlo, desde el cielo comenzaron a civilizar por medio de la agricultura, por medio de la siembra. Si no, fíjate, la sábila, la aloe vera. ¿Dónde aparece la aloe vera? La aloe vera por primera vez aparece en Egipto. ¿Y quiénes la entregan? Es que quienes las entregan son los dioses que venían de los cielos, se la entregaron a los egipcios como un regalo. Y todos sabemos las propiedades que tiene la sábila. La sábila te la puedes comer, te la puedes poner en el pelo, te la puedes poner en la cara. Y todo lo de la sábila te regenera y te ayuda en tu salud. De hecho, una de las dietas que ocupa una demografía extraterrestre es la sábila como alimento. Entonces, ese era parte del plan que empezaron a tener. Para civilizar era necesario ponernos sedentarios en un lugar, no moverte. Y de ahí empezar a resurgir el conocimiento, tanto el prohibido místico como el público social. Ahora, que ya está estructurado esto, quiero que te plantees esta otra situación. Estas civilizaciones de las que yo te estoy hablando
Todas tienen una relación con el mar. Seres venían del mar, de las profundidades, y civilizaban. Muchas personas han dicho que han visto ciudades en el agua, como el caso de este piloto. Nosotros tuvimos una experiencia cuando veníamos desde Santiago de Chile en un vuelo normal, Santiago de Chile, Guayaquil, con el señor general Durán, y en ese tiempo el capitán Pozo nos acompañó durante más o menos unos 15 minutos, un objeto que no podíamos identificarle si era algo extraterrestre. Y a la vez nosotros a unas 150 millas fuera de lo que es tierra, porque veníamos en todo lo que es mar, divisamos en la parte de mar al fondo una ciudad, como podríamos decir, una ciudad satélite, una parte donde se veía todo normal, pero dentro del mar, a la profundidad del mar. Nosotros veníamos más o menos a unos 33.000 pies de altura y se pudo observar normalmente que eso era una ciudad que existía ahí, ¿no? Nosotros pudimos observar lo que es edificaciones, lo que había de noche, a la madrugada, o sea, más o menos luces, unas luces bajo el agua, unas luces claras que daban la identificación como que fuera una ciudad ahí abajo. Definitivamente era bajo el agua porque nosotros estábamos 150 millas fuera de lo que era tierra. Ahí ustedes escucharon el testimonio de un piloto, pero fíjense que también cuando he viajado al continente americano he podido ver estas extrañezas. Usted va volando y de repente en medio de la nada hay luces, hay ciudades, pero no se conecta con ninguna carretera y ningún continente. Y los que hemos viajado en el avión sabemos que hay un mapa y en el mapa no aparecen esas islas. Pero, ¿sabe usted que hay muchas ciudades que tuvieron este domo, pero por un mismo plan alienígena superiores fue destruido? Vamos a comenzar con la primera ciudad que tal vez usted no la recuerde. En las costas de Cuba. En las costas de Cuba vamos a ver cómo es que hay una ciudad impresionante que está llena de pirámides. También tenemos Dwarka en la India. Era la ciudad de Krishna. Nadie sabía dónde estaba porque estaba en el mar. El relato cuenta que hubo una gran inundación, es decir, que el domo se rompió. Y hoy se ha encontrado, pero bajo el agua. También podemos hablar de Tonís, una ciudad muy extraña que fue encontrada en Egipto, de la cuales hubieron muchos relatos que esta ciudad se encontraba bajo el agua. Una vez más, un domo fue derrumbado y esta civilización tuvo que salir. Vamos a hablar también de las pirámides de Yonaguni, allá en Japón. Unas pirámides que si estas hubieran sido derribadas, se hubieran destruido, pero perfectamente los bloques han sido construidos y no en la superficie, es decir, en el agua. Otra víctima más de que el domo efectivamente fue roto, pero ese domo era submarino. Podemos ver también Puerto Royal en Jamaica. ¿Y qué hablar de Ciudad León, allá en China? También podemos nombrar una misteriosa ciudad en las cuales por muchísimos cientos de años se dijo que no existía, que solamente era un mito. Y hablamos de Pavlopetri, en Grecia, otra ciudad que el domo le fue roto y se encontraba bajo la superficie del agua. Alejandría, en Egipto, también tiene su misma ciudad. Y también encontramos en Bayas, Italia. En la misma Italia podemos encontrar incluso en una de sus islas muy famosas, podemos encontrar cómo es que hay una especie de rieles. Unos rieles que te van llevando hacia el interior del mar. Como si desde la superficie se acarreaban cosas para llevárselas a lo profundo del mar. ¿Sí? De una manera rústica,
pero habían una especie de rieles que iban a las profundidades del mar, como si necesitasen estos seres del mar materia prima de la superficie para construir o para vivir abajo, en el domo. Esto que te estoy relatando es algo impresionante. Ahora, de estas famosas Atlántidas que hubieron, todas se regían por unos signos. Esos signos son los que vamos a ver a continuación. Hoy vamos a estudiar parte de los 7 símbolos de la Atlántida. Tenemos la chacana, que es esta cruz que la conocemos como la cruz inca, que también tiene un símbolo y significado muy poderoso. También encontramos entre estos símbolos de las Atlántidas la estrella de David, así como también el símbolo de la media luna. Y hay un símbolo bastante poderoso que vamos a estudiarlo en este momento, y es el cuerpo o el alma del cuerpo divino de Dios. Y nos referimos a esto, que todos aquellos que conocen un poquito de la Cábala sabrán y reconocerán esto. Esto es el cuerpo divino de Dios y se divide en 10 partes. Vamos a recorrer primero en las 3 primeras, que es Keter. Luego tenemos Biná y Jokmá. Luego tenemos Geburá, Tiferet y Gesed. Tenemos Jod, Yesoy y Netzá. Y por último tenemos Malhut. En este caso vamos a dividirlo incluso en 3 partes. En la primera, que se encuentra Biná, Keter y Jokmá, tenemos emanación y también es el equivalente al estado mental. Luego en Geburá, Tiferet y Gesed tenemos la creación, que es igual al mundo astral. Luego tenemos a Jod, Yesod y por supuesto Netzá, que es la formación en el mundo etérico. Y por fin, en el último esfera, tenemos a Malhut, que es acción y es el equivalente a lo físico. Eso que les acabo de mostrar ahora es la manera en cómo Dios manifiesta absolutamente todo. Pero no solamente Dios, hay que recordar que somos una réplica de Él. Aunque tengamos el cuerpo físico dentro de nosotros, también se encuentra este cuerpo Sefirot. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Por ende, ese cuerpo divino de Dios es igual al cuerpo divino de nosotros. Usted está viendo acá este que es el nombre secreto de Dios, pero al armarlo también tenemos la forma de un humano divino, de un cuerpo arcoíris, de un cuerpo de luz. Como te he dividido, es la forma en que todos podemos crear y manifestar. En estos últimos meses yo te he enseñado un poco a cómo utilizar eso con una herramienta a la cual le llamé el espejo de obsidiana. Esta técnica es la técnica del ensoñamiento y esta es la técnica que se encuentra básicamente en el segundo nivel, como es lo que ustedes pueden ver, la creación. Es decir, Geburá, Tiferet y Gesed. Y eso es lo que empezamos a manifestar en el mundo de los sueños, es decir, en el mundo astral, para después convertirlo en la acción, en el mundo físico. Entonces, estos 4 niveles son en los que usted puede llegar a manifestar todo lo que usted quiera. Este es uno de los poderosos símbolos, pero fíjate, no solamente tenemos este árbol de la vida, que consta de 10 esferas. En el hinduismo lo conocemos como las 7 chakras, pero los que hemos estudiado Cábala lo entendemos que es de 10 esferas, incluso hay una 11ª, una oculta. Pero eso lo vamos a hablar en otro episodio. Lo que voy a narrar aquí es la manera en que usted debe de entender el camino misterioso de Dios, que es igual al de nosotros. Como hay 10, y sabe usted,
¿Cuántas letras hay del hebreo? Hay 22. Esos 22 son el equivalente, curiosamente, a los 22 arcanos de las cartas del tarot. Curioso, ¿sí o no? Pero bien, ahora vamos a regresar otra vez al tema de la Atlántida. Bueno, people, ahí les he enseñado un poquito de todo lo que vamos a aprender aquí en el conocimiento prohibido. Pero si usted quiere saber un poco más allá de eso que YouTube no quiere que usted sepa, usted puede ser partícipe de manera virtual en la conferencia que daré llamada Seleccionados por Extraterrestres. Es una conferencia en la cual te va a transformar, porque no solamente tú vas a escuchar, es que tú vas a vivir una experiencia, se lo garantizo. Y lo mejor de todo, que pueden estar